Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Elsin Sangu deja a todos sin palabras al abandonar inesperadamente el escenario durante la presentación de su nueva serie. Todo ocurrió en medio de un evento que prometía ser una noche llena de elegancia, entrevistas y emociones, pero que terminó con un momento tenso e inesperado. La razón, una pregunta sobre Bararduk que cambió completamente el ambiente del lugar. El evento se realizó en un lujoso hotel de Estambul, donde la actriz presentaba su nuevo proyecto ante la prensa y los fanáticos. Vestida con un elegante traje blanco y una sonrisa serena, Elsin comenzó respondiendo preguntas sobre su papel, su preparación y su visión sobre el personaje. Todo marchaba con calma hasta que un periodista decidió romper la armonía con una pregunta directa: ¿y qué opina Bararduk sobre su regreso a la televisión? ¿Han tenido contacto recientemente? En ese instante, el silencio se apoderó de la sala. Elsin mantuvo la sonrisa por unos segundos, pero su mirada cambió. Se notaba que la pregunta no era del todo bien recibida. Intentó mantener la compostura y respondió con voz tranquila: no creo que sea el momento de hablar de eso, hoy estamos aquí por el trabajo. Sin embargo, el periodista insistió, mencionando el éxito que ambos habían tenido juntos en el pasado. Fue entonces cuando la actriz simplemente dejó el micrófono sobre la mesa y se levantó con elegancia, saliendo del escenario sin mirar atrás. El público quedó atónito. Algunos pensaron que era parte del show, pero pronto se confirmó que no. Una fuente cercana a la organización contó: Elsin se sintió incómoda. No quería que el enfoque cambiara hacia su pasado con Bar, quería que la noche fuera solo sobre su nuevo trabajo. A pesar de la tensión, minutos después regresó brevemente, saludó a los presentes y agradeció el apoyo de sus fans antes de retirarse definitivamente. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. El nombre de Elsin Sangu se convirtió en tendencia junto al de Bararduk. Los fanáticos comenzaron a debatir intensamente sobre lo ocurrido. Algunos defendieron la reacción de la actriz, asegurando que fue una forma elegante de poner límites. Otros, en cambio, interpretaron su actitud como una muestra de que entre ellos todavía hay heridas abiertas. Una usuaria escribió en redes: si ella se molestó tanto, es porque ese nombre todavía le duele. Horas más tarde, Elsin rompió el silencio a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Sin mencionar nombres, escribió: a veces, el respeto también significa saber guardar silencio. No todo debe convertirse en espectáculo. Su mensaje fue compartido miles de veces y recibió comentarios de apoyo de colegas del medio, quienes aplaudieron su serenidad frente a una situación incómoda. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue que Bararduk, pocas horas después, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta: no siempre el silencio es distancia, a veces es respeto. La coincidencia de ambos mensajes hizo que las redes se incendiaran aún más. Miles de fanáticos comenzaron a crear teorías sobre una posible comunicación indirecta entre ellos, y muchos aseguraron que las palabras de Bar eran un claro gesto de apoyo hacia Elsin. Algunos incluso comentaron que el actor aún guarda un profundo respeto y cariño por su excompañera de set, mientras que otros interpretaron sus palabras como un intento de reconciliación simbólica. Siempre se entendieron sin hablar, incluso ahora parece que siguen conectados, escribió un fan en Twitter, acompañando su comentario con una imagen antigua de la pareja durante una entrevista de su serie juntos. Esa conexión silenciosa entre ambos se volvió el tema central en los medios durante todo el fin de semana. Los programas de espectáculos debatían sobre el mensaje oculto y recordaban la química que conquistó al público años atrás. Un periodista incluso afirmó que ninguna otra pareja en pantalla ha logrado transmitir tanto realismo y emoción como ellos. Y es que, para muchos, Elsin y Bar marcaron una época dorada en la televisión turca. Mientras tanto, los rumores de un reencuentro profesional comenzaron a circular. Una fuente cercana a una importante productora reveló que existe la posibilidad de que ambos actores vuelvan a coincidir en un nuevo proyecto. El guión aún está en desarrollo, pero la idea de reunirlos otra vez está sobre la mesa. Sin embargo, nadie se atreve a contactarlos directamente después de lo ocurrido. Elsin, por su parte, no volvió a referirse al tema. En los días siguientes fue vista grabando escenas de su nueva serie en el distrito de Beyoğlu, concentrada y serena, aunque con un aire distante. Los reporteros intentaron abordarla,
pero la actriz prefirió mantenerse al margen y solo se limitó a decir, estoy enfocada en mi trabajo, eso es lo importante ahora. Su tono fue firme, pero su mirada dejaba entrever un leve cansancio, como si el episodio de la gala aún pesara sobre ella. Por otro lado, Bar fue visto llegando a un restaurante de moda en Ñanta, acompañado de un pequeño grupo de amigos. Los fotógrafos no tardaron en preguntarle sobre la situación de Elsin, y él, con una sonrisa amable, respondió, la respeto mucho, siempre le deseo lo mejor. Esa breve frase bastó para que los medios la titularan como una declaración de apoyo y los fans la interpretaran como una muestra de que entre ellos todavía queda una conexión emocional. La prensa no tardó en recordar que ambos habían pasado por momentos difíciles durante su colaboración anterior, cuando la presión mediática afectó su amistad. Ellos nunca fueron solo compañeros de trabajo, había una complicidad real, comentó una maquilladora que trabajó en aquella producción. Se entendían con solo mirarse, y eso no se olvida fácilmente. En redes sociales, los seguidores comenzaron a compartir antiguos videos y entrevistas de la pareja, reviviendo los mejores momentos de su historia. Las etiquetas almohadilla Elsinsangu y almohadilla Barardu volvieron a ocupar los primeros lugares en tendencias, acompañadas de frases como algunos lazos nunca se rompen o el respeto también es una forma de amor. Esa ola de nostalgia parece haber tenido un impacto emocional en ambos actores. Un día después, Elsin publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparecía mirando al horizonte, con la frase, lo que es verdadero no se olvida, solo se transforma. Poco después, Bar compartió una imagen similar con el texto, algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo. La coincidencia volvió a desatar teorías sobre una comunicación indirecta. Muchos fans aseguraron que estaban compartiendo mensajes en clave, mientras que otros defendieron la idea de que simplemente estaban expresando sus sentimientos personales. Sea como sea, lo cierto es que ambos siguen generando una enorme atención cada vez que sus nombres se cruzan. El episodio en la gala, que inicialmente fue un momento incómodo, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para ambos. Para Elsin, fue la oportunidad de reafirmar su independencia y su madurez profesional, para Bar, una ocasión para demostrar que la elegancia también puede expresarse con silencio. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado una posible reconciliación personal o laboral, sus gestos siguen hablando más fuerte que cualquier palabra. El público, fiel y apasionado, continúa esperando. Algunos sueñan con verlos juntos nuevamente en pantalla, otros simplemente desean que ambos encuentren paz en sus caminos separados. Pero lo que nadie puede negar es que la historia de Elsinsangu y Bar Arduk sigue viva en la memoria colectiva, una historia que, aunque envuelta en silencio, aún logra emocionar a millones. Y mientras los medios siguen buscando respuestas, quizás la más clara ya esté dicha entre líneas, a veces, el respeto y el cariño no necesitan explicaciones, solo se sienten. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que Elsin hizo bien en marcharse o debió responder con frialdad? Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y no olviden darle me gusta al video para apoyar nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo episodio con más historias del mundo del entretenimiento turco.